A lo largo del tiempo, en México, las lenguas originarias han sufrido. Desde la llegada de los españoles, se han enfrentado a la discriminación y a intentos de hacer que todos hablen solo español. Aunque lenguas como el náhuatl llevan más de 2000 años existiendo, hoy se hablan menos. ¿No? La lengua está viva. El número de hablantes es fuerte en comparación a otras lenguas. Es alrededor de 1,5 millones de hablantes, alrededor de 1,5 millones en diferentes lugares del país. México es un país de una riqueza lingüística y cultural impactante. En él se hablan 69 lenguas, de las cuales 68 son lenguas indígenas. Muchas de las expresiones se reflejan a partir del corazón, ¿no? O sea, se hace mención al corazón, mi corazón se alegra de verte. Después de la conquista, el idioma fue manchado con una historia colonizada y su prestigio fue reemplazado por vergüenza. Hablar una lengua originaria era un motivo de burla o discriminación. Los conquistadores obligaron a las poblaciones indígenas a hablar el español y así dejar de hablar su idioma para encajar. Empezaron a callarlos y hay un tiempo de oscuridad en el que no se promueve la lengua, se prohíbe que la hablen, es un insulto para que lo hagan y que como lo ven los demás, pues obviamente mal. Entonces a la gente le daba pena compartirlo. Las generaciones, digamos, antes que nosotros, se les prohibía porque le decían, ¿para qué hablas ñañús? Y eso no te sirve para nada o no te va a abrir las puertas. En lugar de que te las abra, te las va a cerrar porque van a decir que vienes de un pueblito, que van a decir que eres un indígena, ¿no? Y eso se fue como inculcando a las nuevas generaciones, que es de, pues no, tú no lo debes de hablar para que no te discriminen, o tú no tengas ese acercamiento porque se te van a cerrar las puertas, ¿no? Porque no vas a tener buen trabajo, porque no vas a poder entrar a tal lugar o a tal escuela. Sigue habiendo una visión de desprestigio con relación a la lengua, o sea, gente que se avergüenza de, ay no, yo no voy a hablar la lengua de mi abuelo, no, mi abuelo me habla en la lengua, pero yo le respondo en español, etcétera. Depende, hay prejuicios lingüísticos. En nuestro país es un país tan lleno de prejuicios de todo tipo, lingüísticos, raciales, sociales. Como resultado de su historia, todo lo relacionado con la cultura indígena se ve como cosa del pasado. Este pensamiento ha creado una brecha social entre los hablantes y los que no hablan el idioma. En el siglo XIX predominó el punto de vista positivista y aquella idea de que solo los más capaces iban a sobrevivir, y lo mismo se aplicó a la lengua. O sea, la vida independiente en México apostó al español como la lengua de unificación de la nación independiente que éramos. Y entonces empiezan a haber acciones para promover el español, el pensamiento, por ejemplo, de Alfonso Reyes, grandes universitarios humanistas, Alfonso Reyes y el mismo Vasconcelos, ¿no? Pensaban, y así hay escritos en el discurso de José Vasconcelos de Bienvenida a la Real Academia de la Lengua, él habla de la necesidad de unificar la lengua, unificar la nación por el español. Pensaban que pues van a ir desapareciendo las lenguas indígenas, ¿no? O sea, ese es su destino y ese pensamiento prevalece todavía, ¿no? Imagina que la lengua con la que te comunicas todos los días desaparece y te ves obligado a aprender otra para expresar lo que sientes y piensas. La lengua es clave en cualquier sociedad. Las lenguas indígenas no solo preservan identidades, sino que también juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de la paz. Hay personas en el pueblo que ya los padres lo hablan, pero ya hay hijos que ya no les transmiten, entonces sí es importante que se siga conservando las lenguas. Pues se encuentran con racismo, violentados, no se les entiende y tampoco se busca por entenderles, ¿no? Preservar estas lenguas
Es clave para garantizar una diversidad cultural, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y a la memoria histórica. Cada lengua originaria contiene una manera única de entender el mundo. Son un tesoro invaluable que debemos proteger y valorar. No se trata solo de salvar palabras, un idioma o una lengua, sino de respetar los derechos humanos, promover la inclusión y garantizar un mundo más justo y diverso. Cuidar y valorar las lenguas originarias es cuidar nuestras raíces. Cuando desaparece una lengua, perdemos una parte única de la humanidad y de nuestra historia. Por eso, valorar y difundir su importancia es indispensable como mexicanos. No solamente es cuestión de preservar su lenguaje, sino esa es su manera de comunicarse. Sin embargo, detrás de eso, pues hay sabiduría, hay historia, hay toda una cosmovisión, se le llama, de ver cómo ellos interpretan la vida y entienden el mundo y se rigen de acuerdo a sus creencias, tienen diferentes, de acuerdo al calendario, tienen diferentes tipos de rituales, entonces es sumamente pues importante preservarlas porque es identidad propia del país y de cierta zona específicamente. De esto, no se hablaba del náhuatl, no se hablaba del náhuatl, no se hablaba, estaba muy arraigada el pensamiento vasconcelista de que la ley del más fuerte, ¿no? O sea, van a desaparecer, ¿no? Pero no, o sea, la realidad se impone, la lengua se sigue hablando, ¿no? La lengua se sigue hablando. ¿Cuántos nahuatlismos no utilizamos todo el día, ¿no? Apapachar, choconostle, jitomate, chocolate, los barrios de la ciudad, ¿no? Tasqueña, Azcapotzalco, Ajusco, todos son vocablos metidos en náhuatl, ¿no? Llegaron los españoles, le pusieron nombre católico, pero al lado era San Cristóbal, al lado aparece la lengua indígena, Ejecaltepetl, ¿no? Ecatepec, el cerro donde da vuelta el viento. No solamente es hablar o en lo que es nuestra lengua, ¿no? Sino que detrás de ello viene todo el bagaje cultural de nuestros abuelos, de nuestros papás, de nuestro pasado, de nuestra historia, y es importante que lo conozcan los niños, de dónde vienen. ¿Por qué yo no podría presentar una ponencia o un proyecto científico en la lengua? ¿Sí? Ya dejar de verla como la lengua chiquita, como la lengua de nuestros indígenas, o sea, no son nuestros, yo soy indígena, reconocer que somos indígenas, que mis pómulos lo dicen, mi color de piel, mi lengua, ¿no? El chilango que hablo, pues tiene marcas indígenas, esos alargamientos de vocales, son marcas indígenas, ¿no? Pero, ¿cómo podemos preservar una lengua si no se enseña, si no se transmite a las nuevas generaciones? La educación juega un papel clave en ese proceso. Incluir las lenguas indígenas en las escuelas es una forma concreta de protegerlas y valorarlas. Los docentes del área de náhuatl aquí son los que han estado metiendo por primera vez en la vida en todo el país a desarrollar un plan de estudios para enseñar la lengua, ya no para describirla y hablar de ella, sino cómo se dice esto, cómo te lo planteo pedagógicamente a ti como aprendiente, cómo vamos abordando los problemas que de sí la lengua nos va a ir planteando, ¿no? Eso con relación al náhuatl. Con otras lenguas también hay organismos como el INALI que hacen un enorme esfuerzo. Por ejemplo, ahorita están tratando de desarrollar el perfil profesiográfico de los hablantes de náhuatl que se dedican a enseñarla, sean docentes o no sean docentes, qué características tienen, qué materiales, con qué materiales cuentan, ¿no? Hablo de materiales, no hablo de libros, porque en la enseñanza de lenguas casi todo el mundo piensa, ay, mi libro de lengua, mi libro didáctico. No, hay otros tantos materiales. En este caso, híjole, ha sido súper complicado encontrar material para poder aprender, distribuir
y enseñar también. Por sentido común dice, no, es que tienes que hablar español e inglés. ¿Por qué inglés? ¿No? ¿Por qué el inglés? Exactamente. ¿No? Bueno, es el inglés del mercado, el inglés de la globalización, pero ¿por qué no podría yo hablar la lengua de mis abuelos? O sea, yo mismo, naciendo aquí en la Ciudad de México, yo recuerdo que mis abuelos hablaban y utilizaban términos que provenían de la lengua náhuatl. Es súper importante que participen todos los medios, pero también que pueda haber alguna gestión de material para que pueda facilitar la comunicación y la enseñanza, que abran espacios públicos para los que estamos interesados, porque bueno, es caro estar en un curso de purépecha, no es nada barato, y ahorita lo que yo batallo mucho es en encontrar libros, porque no hay un autor o dos que siguen vigentes, pero por ejemplo todos los demás, híjole, los libros son usados, los que he encontrado en Mercado Libre, en Amazon, y no bajan de 500, 600 pesos. Hay un libro, el primer diccionario de Purépecha de Gilbertini, cuesta alrededor de 7,000, 8,000 pesos. Entonces, pues no es nada barato. Las lenguas indígenas de México atraviesan un momento crítico. Aunque existen esfuerzos por preservarlas, persiste la falta de materiales, el escaso apoyo institucional y la exclusión en el sistema educativo. Aún así, quienes las hablan no renuncian a ellas. Docentes, estudiantes y hablantes coinciden en que hablar su lengua es un orgullo y una forma de resistir al olvido. Para muchos no se trata solo de conservar la lengua, sino de defender una identidad. Yo creo que es un orgullo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la totalidad de México, pues no sé cuánto sería el porcentaje que hablan alguna lengua. Entonces yo creo que las personas que hablamos alguna lengua o entendemos alguna lengua aparte del español, que es nuestra lengua materna, pues se debe de sentir uno muy orgulloso, ¿no? A mí, pues, tiene un significado muy enorme porque pues es una lengua ya milenaria, ¿no? Se supone que el ñañú viene del otomí, que originalmente era el otomí, pero después de la colonización se cambió a ñañú, ¿no? Entonces significa, pues, el arraigo, todo lo que tenemos de historia a través de, pues, estos años de lucha, de sabiduría, de todo lo que engloba a nuestro alrededor, nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida, la conexión con la naturaleza, con los animales, con la tierra, hasta con la misma gente, ¿no? Actualmente las cosas están cambiando. Cada vez más personas recuperan con orgullo su lengua materna, la difunden y aceptan. Parte de este avance ha sido gracias a que algunos gobiernos están apoyando su enseñanza y muchos jóvenes las están compartiendo en redes sociales, en canciones y en proyectos comunitarios. Pero aún así, este trabajo aún no termina. Tito Tasque, nos vemos, es decir, hay cierta certeza de que nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Eso es muy importante. Le quita un poquito ese determinismo que tenemos en la cultura judio-cristiana, de que pues, cuando nos vamos de casa nuestros padres nos bendicen y nos dicen cuídate, ¿no? Pero ese Tito Tasque es quiero volver a verte, te voy a volver a ver próximamente, con cierta certeza.